Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí para llevar el programa y para saludarles en especial a cada oyente. Y quiero decirles que esta es una oportunidad que Dios nos concede de estar aquí para poder seguir anunciando la verdad. Y quiero que nos tomemos un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Estos 30 minutos, déjeme decirle que se van muy rápido, y si nosotros no aprovechamos, pues nos quedamos así como que perdimos el tiempo. Pero queremos, con la ayuda del Señor, ser breves, ser concisos con lo que vamos a compartir. Y déjeme decirle que para mí es una enorme bendición el tener este tiempo para poder anunciar la palabra. Vamos a orar para tomar el tiempo para compartir la palabra. De hecho, aquí tengo el pasaje donde el Señor está inquietando mi corazón, y creo que es una palabra muy conocida, pero nos alienta a aquellos que ya hemos creído en Cristo, y también habrá palabra para aquellos que todavía no conocen del Señor y que de alguna manera pues están escuchando el programa, y puede ser su día de salvación. Buen Dios, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad que me das de poder anunciar tu palabra, y te pido la sabiduría, la gracia para poder llevar un mensaje entendible a los oyentes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fíjese que estaba meditando en Isaías capítulo 53. Aquí está hablando acerca de Jesús, quien dio la vida por usted y por mí. Y quiero que se tome el tiempo para que busque la cita de Isaías 53, capítulo 53, del verso 3 en adelante. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria al Señor. Qué impactante es esta lectura. Aquí habla de Jesús, dice que él fue contado con los pecadores. Por sus llagas dice también que fuimos nosotros curados. Él llevó la aflicción, él cargó con los pecados de la humanidad. Qué testimonio más grande el del Señor. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos estar pensando en que la travesía del Evangelio como que está muy difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo empezaba a caminar mis primeros pasos en el Evangelio, yo lo hallaba bastante difícil porque veía gente que no se portaba muy bien y podía estar meditando mucho acerca de eso en el testimonio de otras personas. Pero cuando aquí veo en la palabra que dice que él se dispuso con los impíos. Oiga bien, que el Señor cargó con la impiedad de los impíos, cargó con los pecados que a nosotros nos tenían condenados. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de que viene el Señor y muere en nuestro lugar, entonces nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y sí, realmente es para meditar esto, porque hay mucha gente que puede estar, o mucho creyente que puede estar queriendo vivir desanimado porque ve que quizás no se portan bien con él. Y fíjense que cuando veía en Juan capítulo 15, verso 18, donde dice que si el mundo os aborrece, dice el Señor, esto lo dijo Jesús. Aquí en Isaías está la profecía de lo que iba a acontecer con él. Pero ya aquí está hablando, este personaje del que habla en Isaías es Jesús. Y aquí en San Juan dice, si el mundo dice, os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, esto indica de que nosotros tenemos que mantenernos al margen, o sea, sabiendo que si al Señor, que dice que no hubo pecado en él no hubo maldad, no hubo engaño, él vivió en santidad, mas sin embargo usted ve todo lo que dice acá en Isaías, él fue despreciado, desechado entre los hombres. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que decepcionarnos si vemos que alguien no se porta bien con nosotros? ¿Se ha puesto a meditar usted? Quizás, no sé si seré solo yo, que he visto muchas personas que se desaniman porque en la congregación un simple saludo no se les da y ya se decepcionan, se quieren ir de la iglesia. O por una cosa mínima se decepciona el creyente y ya no quiere seguir. Pero aquí vemos lo que dice Jesús, que él dice que fue despreciado. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces está dando una recomendación aquí Jesús para que nosotros alimentemos nuestra fe y no nos desanimemos. Fíjese que el apóstol Pedro hace referencia a lo que aquí está en Isaías y lo vamos a leer, pero escuche bien cómo el apóstol Pedro, cómo lo escribe. Dice, pues para esto fuiste llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, amados hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Si estamos padeciendo menosprecio, desprecio, usted no se preocupe, porque usted está viviendo la etapa donde el Señor nos
nos dice en su palabra que si el mundo lo aborreció a Él, entonces quiere decir que si a nosotros nos aborrecen, nos desprecian, hablan mal de nosotros, mintiendo obviamente, entonces ¿de qué nos preocupamos? No tenemos que preocuparnos, tenemos que seguir siempre amando a los demás, no importa el nivel de amor que le veamos hacia nosotros o no importa el trato que nos tengan hacia nosotros, nosotros tenemos que amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor dejó ejemplo, dice el cual no hizo pecado, dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 22, dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y muchas veces nosotros engañamos a los demás mintiéndoles, no diciendo la verdad. En cambio el Señor dice que en Él no se halló pecado, Él no mintió, Él no engañó a nadie, no hubo engaño en su boca, mucho menos en su corazón. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que lo juzgaba injustamente. Imagínense, encomendaba, dice, la causa al que juzga justamente. ¿A quién? Al Padre. Él le decía, Padre, perdónales. Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo, porque yo estoy muriendo para el perdón de los pecados, aún de los que me están matando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que seguir el ejemplo, no desanimándonos. Claro, yo soy consciente y le puedo entender a usted, porque yo también soy de carne y hueso, donde puedo también sentir cuando hay menosprecio. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra dice que debemos de guardar nuestro corazón, esto está indicando de que nosotros no tenemos que darle cabida a eso en nuestro corazón, los menosprecios, las calumnias, todo lo que puedan decir de nosotros, porque nos van a criticar. Los van a criticar como cristianos, que somos religiosos, que somos aquí, que somos allá. Siempre va a haber gente que nos va a criticar, pero usted no se tiene que decepcionar por eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí mismo dice la palabra, que para esto dice, fuiste llamados, porque también Cristo padeció. O sea, fuimos llamados para padecimientos también, no solamente para gozar. En el Evangelio se goza. Yo le puedo decir, yo disfruto el Evangelio, pero ¿sabe? Cuando yo veo que suceden situaciones difíciles, le puedo aconsejar a usted, no se decepcione. A mí personalmente, cuántas mentiras han hablado de mí, cuántos desprecios, menosprecios, cuántas cosas le puedo enumerar. Pero yo no vengo aquí para quejarme de eso, vengo a enseñarle a usted que usted no tiene que desanimarse, no tiene que desalentarse por eso y ya no querer ir a la iglesia simplemente porque el pastor o porque un hermano no le vio bien. Usted no se tiene que decepcionar. ¿Por qué? Porque el pastor de pastores se llama Jesús de Nazaret. Y Él fue el que murió por usted. No fue el hermano, no fue el pastor, no fue nadie aparte de Jesús quien se sacrificó para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Entonces tenemos que aprovechar, amados hermanos, a escudriñar la Biblia, y por eso es que hay mucha gente que está padeciendo una deficiencia terrible. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar la Escritura. Y aquí en la Escritura, aquí está el testimonio. Yo siempre le digo, aquí está el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aún desde antes de nacer ya estaba hablándose de todos los padecimientos que él iba a tener. Entonces, si nosotros, dice el apóstol Pedro, si fuiste llamados, ¿para qué? Para ciertos padecimientos. Vamos a sufrir, amados hermanos. No es fácil el Evangelio hasta que llegamos a entender que si el Señor, que fue impecable, un hombre que vivió en santidad, lo menospreciaron, ¿y qué de nosotros? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, es cuando vamos a disfrutar el Evangelio. Vamos a disfrutar el Evangelio. Ahí es cuando viene usted a disfrutar una vida en Cristo, y usted va a poder decir la verdad, que
me había descuidado. ¿Por qué? Porque no está dejándose enseñar, no está acudiendo a la Biblia, porque en la Biblia es donde encontramos el testimonio de Jesús. Y si nosotros nos basamos en el testimonio de Jesús, vamos a darnos cuenta que el Evangelio no es tan difícil como muchos creen. ¿Por qué? Porque solo lo que se les enseña, y hay hombres que enseñan lo que les conviene. Y en este caso, yo enseño la palabra de lo que a mí me da efecto y lo que le puede dar efecto a usted para que viva tranquilo, porque el Evangelio es para disfrutarlo. Porque si yo sé que por ser maltratado, por seguir el camino del Señor, eso va a tener recompensa. Al final de mi carrera tendré recompensa si yo me mantengo no maldiciendo a aquellos que me maldicen. ¿Por qué? Porque allí lo dice, que el Señor dice que, más bien, ¿qué hacía el Señor? Dice que oró por los transgresores. Él oró por los transgresores. Le dijo: Padre, perdónales. ¿A quién encomendó la causa de ellos? Al que juzga justamente. Dios no es un Dios injusto. Nosotros no tenemos que enjuiciar a las personas o pedir juicio para ellos por su mal comportamiento hacia nosotros. No, amados hermanos, yo siempre aconsejo. Hay muchas personas que vienen a donde mí y me dicen: mire, hermano Moisés, que tal persona se está portando así, de esa manera, y todo esto es injusto, y yo estoy pidiéndole a Dios que esta persona reciba el castigo por lo que está haciendo. Le digo, en vez de estar diciéndole usted a Dios: ten misericordia de mi hermano o de mi hermana, porque ella no está bien contigo, y a través de su malestar es que ella o él está actuando así. Mejor pidamos misericordia por aquellos que están en contra de nosotros. Entonces vamos a hallar el favor de Dios, y Dios se agrada. Yo pienso que Él se agradó cuando pudo ver que Jesús, Él estaba angustiado. De hecho, Él dijo: mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era un sufrimiento fuerte, porque Él tuvo carne, tuvo naturaleza humana. Lo único que no tuvo naturaleza pecaminosa, esa es la diferencia. Pero Él se entristeció, sintió aflicción, sintió dolor, porque estar siendo golpeado, estar siendo clavado en una cruz, ¿usted cree que no? Eso duele, eso es fuerte. Entonces, pero ¿sabe qué? Qué impactante es que Él no dictaminó juicio. No le dijo: Padre, mira lo que están haciendo conmigo, mátalos también. No dijo eso, sino que los encomendó, que tuviera de ellos misericordia, pidiéndole al Padre que perdonara a los que lo estaban justiciando. Y eso me trae el recuerdo cuando le contaba la vez pasada que alguien me puso el arma aquí en el cuello y me dijo que me iba a matar, y que negara al Señor y que renunciara al Evangelio. Y yo le dije: no puedo, porque el Señor en su palabra dice que si le negamos aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros frente a los ángeles. O sea, entonces quiere decir que si nosotros nos mantenemos siguiendo el testimonio del Señor, vamos a vivir tiempos mejores. Entonces, cuando vienen circunstancias difíciles, si la palabra dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados, dice, y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya hay sanidad para nosotros. Entonces, si estamos padeciendo, no nos desanimemos, amados hermanos. Sigamos el camino de la fe. El camino de la fe, no muchos lo quieren caminar. ¿Por qué? Porque no se basan a las Escrituras. Si uno se basa en la palabra, va a hallar más fácil el Evangelio. Si no caminamos bajo los rudimentos escritos en la palabra, recordemos que la Escritura toda es inspirada por Dios, pero hay palabra fácil de entenderla como la que estamos leyendo. Si dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, entonces, y si Él soportó eso, ¿por qué nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos la genética de Jesucristo implantada en nuestros corazones? Entonces debemos de saber que bienaventurados somos si somos despreciados,
si alguien habla de nosotros mintiendo, nosotros tenemos el favor de Dios. Y yo creo que esto es importante que nosotros entendamos de que estamos en un tiempo donde necesario es escudriñar la Escritura. Jesús mismo lo recomendó y él dijo: escudriñar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Sin escudriñar la Escritura no vamos a poder llegar a ninguna parte. Siempre vamos a vivir un evangelio con un pie afuera y el otro adentro, y Dios no se agrada de eso. Dios quiere gente que se defina, que quiera vivir el evangelio, buscando con ansiedad, con deseos de tener una vida diferente a los que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué sirve? Si nosotros no estamos siendo ejemplos aquí en la tierra de que somos hijos de Dios, entonces, ¿en qué estamos? Estamos muy mal. Entonces es importante, amados hermanos, que luchemos para mantenernos, ¿verdad?, buscando el testimonio de Jesucristo, porque ese es el que nos da, ¿verdad? A eso somos llamados, a seguir sus pisadas. Y yo creo que es importante esto. Por eso me gusta lo que dice él mismo. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces yo le puedo decir, si a usted le está yendo mal en su congregación porque no le quieren, porque sucede eso. Si usted tiene amistad con los siervos, con el pastor, con la esposa del pastor, y usted es una persona muy amada en la iglesia, van a haber muchos que no se van a sentir contentos. Pero no se preocupe, porque Jesús no lo vieron bien, siempre lo maltrataron, hasta lo que puede ver en la palabra, que lo llevaron a la cruz. Entonces nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, entender que este libro es para eso, para enseñarnos a vivir y disfrutar este camino en el que estamos. Yo le aseguro que si usted se pone a escudriñar la Escritura detenidamente, usted se va a dar cuenta de que muchas cosas había vivido ignorándolas y perdiéndose grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me bendice cuando le he contado las experiencias que he ido a lugares donde no ha habido una buena atención, ha habido menosprecio, y lo mismo cuando ha habido buena atención, pues gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios también. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas es por falta de conocimiento, o porque el hombre se le sube su ego y ya cuando Dios lo está usando se cree más que los demás. Y el evangelio no es así. Jesús nunca se consideró mayor que los demás. Incluso usted puede ver a la luz de la palabra que él se sentaba con las personas necesitadas. Él se detuvo en aquel pozo a hablar con una mujer necesitada, una mujer que estaba siendo mal vista por la sociedad en ese lugar donde vivía. Le hablo de la samaritana. Él se detuvo a hablar con ella. Y ahora muchas veces ni nos queremos detener a hablar con nuestros hermanos, que los vemos que ya están sirviendo, que los vemos que están luchando. Así somos los humanos, pero para eso es el testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Que no nos desanimemos por nada, que sigamos sus pisadas, como dice el apóstol Pedro, que dice: pues para esto fuiste llamados. Porque si el Señor padeció desprecios, golpes, entonces, yo, pues hasta la fecha, lo único que me han hecho es lo que le digo, esa amenaza que fue bien fuerte. No me golpearon, gracias al Señor, pero yo me vi muerto ese día. Pero ¿sabe qué? Estoy tan convencido que el Señor murió por mí, que pagó mis pecados, y que por haberme arrepentido de mis pecados, sé que he sido perdonado y que ahora estoy escrito en un libro de vida, en el libro de la vida. Mi nombre está escrito allí y tengo esa gran seguridad que no importa lo que me venga, yo estoy seguro que el Señor me va a ayudar para mantenerme, porque obviamente tenemos que ser conscientes de que por nuestra fuerza no podemos. El Señor mismo nos ayudará para poder soportar cualquier prueba, cualquier dificultad. Por eso es que es importante leer la palabra. Yo creo que si yo no hubiera leído ese versículo donde habla acerca del negar a Jesús aquí, más sin embargo, si lo hubiera negado, posiblemente
este hombre me hubiera pegado el tiro y mientras yo estaba boqueando ahí, posible me hubiera arrepentido, le hubiera pedido perdón. Pero no sé, aunque este hombre me dijo, si lo hubieses negado, te hubiese matado, porque estoy tan harto, me dijo, de los creyentes que solo son religiosidad, se hacen que son grandes personas, pero su testimonio es malo. Y este hombre pudo ponerse a llorar ahí y temblaba su cuerpo porque se impactó lo que yo hice, porque yo vi lo que dice la palabra, que el Señor cuando lo tenían crucificado pudo decir, perdónale porque no saben lo que hacen. Entonces yo puse en práctica ese testimonio, yo solo cerré mis ojos y me sentí muerto. Aún cuando me acuerdo me dan ganas de llorar. ¿Sabe por qué? Porque incluso yo siempre digo, no sé si me harían esa prueba otra vez, no sé si la pasaría, pero el Señor que tenga misericordia de mí. En otras palabras, no estoy haciendo alarde aquí por este medio de que si me vuelven a amenazar de muerte y que niegue al Señor, yo no estoy diciendo que la voy a pasar, pero ya me hicieron la primera vez la prueba y gracias al Señor, el Señor me ayudó a pasarla, pero en su infinita misericordia yo sé que Dios no me va a volver a pasar por esa prueba. Porque si vemos, un apóstol Pedro le negó, mas sin embargo Dios lo restauró, porque Dios es un Dios de oportunidades. Así es que con su mal testimonio puede usted estar negando al Señor. Con nuestro mal testimonio no necesariamente tenemos que recibir la pistola en la sien o que lo ponga el machete en el cuello para negar al Señor. Con el mal testimonio nosotros estamos negando al Señor. Quiera el Señor, amados hermanos, que nosotros busquemos seguir las pisadas del Maestro. Yo quiero dejarle esta meditación en su corazón para que aproveche, venga el Señor arrepentido. Si usted se vea decepcionado por el trato que le están dando, no se decepcione. El Señor no se decepcionó, Él vio el fruto de su aflicción. Él ya nos veía a nosotros salvos, nos veía justificados, y esa es la fe que tenemos que tener nosotros hoy en día, vernos ya salvos, vernos ya restaurados, vernos ya coronados por el hecho de seguir las pisadas del Maestro. Si nos mantenemos en eso, nada le va a decepcionar a usted. No importa si hay enfermedad, no importa si hay desprecio, lo que usted, escasez, lo que sea, usted se va a mantener y usted es hijo de Dios. Y cuando menos acuerda, usted ha pasado esa etapa de prueba y usted va a poder decirle a otro, no se desanime, mi hermano. Yo le puedo decir con toda seguridad, he tenido tiempos difíciles, permítanme. He tenido tiempos difíciles, pero ¿sabe qué? Lo que me ha mantenido a mí es este precioso libro que aquí me enseña qué es lo que debo de hacer. Por eso es que animo con la palabra, enseño con la palabra. Yo no le estoy hablando cuentos aquí, yo le estoy hablando lo que la Biblia dice. Entonces, usted va a entender que el Evangelio no es tan difícil si nos dejamos guiar por la palabra. Ya se venció el tiempo, solo falta un minuto y creo que, pues como le dije al principio, el tiempo se fue. Amigo, si usted no ha recibido a Jesús, solo dígale, yo quiero ser salvo en Cristo Jesús. Dígale así. No necesita más, solo dígale, yo soy pecador, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario, pero hoy me doy cuenta que resucitaste para darme salvación. Haga eso y no necesita más para usted ser salvo. Yo creo que no era un minuto, 2 minutos faltan, gloria al Señor. Entonces vamos a orar para entregar este tiempo. Buen Dios, una vez más agradecido por este privilegio enorme que me has dado hoy de poder anunciar tu palabra por este medio. Yo sé que es una enorme bendición el poder tener acceso a tu presencia y poder llevar a los oyentes un mensaje de buenas nuevas. Te doy gracias, buen Dios, y te pido que ayudes a cada persona, al igual que yo te pido ayuda para comportarme mejor cada día y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque es el ejemplo clave a seguir en este Evangelio. Gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es una bendición poder dejarle este consejo al alcance, que usted lo pueda obedecer. Esto no es difícil obedecerlo. Reconozcamos que nada ni nadie, como dijo el apóstol Pablo, que
tremendo eso, que Él dijo que nada ni nadie lo puede separar del amor de Cristo. Entonces, aunque haya tribulación, haya problemas, usted no se decepcione, siga congregándose, busque la paz con todos y la santidad, recordando que sin ella nadie verá al Señor. Sin santidad, por más que le busquemos, no vamos a ver a Dios. Entonces, el anhelo del corazón del creyente debe ser buscar la santidad para ser salvos en Cristo Jesús. Se necesita nada más creer en Jesucristo, y para obtener los galardones, busquemos la santidad. Gloria al Señor. Será hasta la próxima oportunidad, si el Señor todavía no ha venido.